Tal Yachay ha representado una inversión de recursos públicos de más de $602 millones en sus 8 años de existencia, en los que ha graduado a 450 profesionales hasta el 2021. Así lo indica el informe borrador sobre el caso de universidades emblemáticas que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional tiene previsto aprobar este 24 de febrero. 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Como lo anunciamos, ya está con nosotros en nuestros estudios Héctor Rodríguez, sociólogo, exgerente de la empresa pública Yachay, que nos acompaña en vivo y en directo. ¿Cómo está, Héctor? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Ayer no prosperó este informe sobre la investigación a las universidades emblemáticas, no prosperó al interior de la Comisión de Fiscalización, no hubo los votos. La vicepresidenta de este organismo legislativo, Ana Belén Cordero, anunciado que el expediente se entregará a los organismos de control para que inicien una investigación sobre las supuestas irregularidades. Entre las supuestas irregularidades que ella cita, dice pagos excesivos al personal docente de este centro de estudios, que ha dado frutos sin duda importantes, porque puede ser que a la gente le parezca bueno o malo, eso ya es otra discusión, pero que ha generado muchos frutos, eso nadie lo puede negar, las evidencias están allí, los propios estudiantes son la evidencia de ello. Héctor, ¿qué opinión le merece este intento que hubo ayer en la Comisión de Fiscalización y los argumentos con los que se trató de aprobar este informe, tanto por parte de la señora Belén Cordero de Creo como del señor Fernando Villavicencio? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, muchísimas gracias por el espacio. Realmente lamentable cómo el nivel de discusión en la Asamblea menoscaba la fe pública. Hay una serie de elementos del informe borrador que presenta el día domingo, a vísperas de su tratamiento el día lunes, la señora Cordero, con serios vicios de contradicción interna primero. O sea, señala que se han gastado miles de millones de dólares en Yachay. Sin embargo, luego en la suma señala que apenas se asignaron 220 millones de dólares aproximadamente al proyecto. Entonces, ¿dónde están esos miles? Exacto, esa contradicción, Héctor, también la repite el presidente de la República, porque el presidente de la República, en uno de sus últimos programas radiales semanales, que es algo parecido a una sabatina, pero no con participación de público, que dijo que no iba a usar, pero que lo hace cada semana, en Encontrémonos con la Ciudadanía, él dice que se ha destinado 1.200 millones de dólares a Yachay. Bueno, eso es totalmente mentira. Que hubo un despilfarro. ¿Cuánto se destinó? A ver, el proyecto era planeado para 30 años. O sea, tenía un horizonte de 30 años y en los primeros 10 años tenía proyectado una inversión en talento humano, en infraestructura, de 1.043 millones de dólares. En los primeros 10 años. Pero lamentablemente en 2016 tuvimos lo que se denominó la tormenta perfecta en condiciones de flujo de dinero y se redujo el presupuesto de Yachay prácticamente a cero. ¿Por qué? Porque era más importante atender el terremoto de Manabí, una serie de condiciones macroeconómicas y shocks externos que tuvimos en esos momentos, y definitivamente las prioridades eran otras. Se paralizan las obras y no se vuelve a contar con presupuesto hasta 2017. En 2017, ¿qué es lo que hace el señor Barrera y el señor Moreno? Definitivamente borran la partida presupuestaria de Yachay y le dejan prácticamente en soletas. Al no tener presupuesto del gobierno nacional, no tener presupuesto fiscal ni fórmulas de financiamiento externo que ya estaban aprobadas, definitivamente las obras quedaron en abandono. Sin embargo, se inauguraron más de 200,000 metros cuadrados de construcción. Eso es lo que no dice la Posta, por ejemplo. Arman una visita parcial en obras que estaban detenidas, obviamente por falta de presupuesto, y obvian, por ejemplo, la institución de educación superior, que es el Instituto Técnico Tecnológico 17 de Julio, la Unidad Educativa del Milenio, el Centro Experimental de Atención Tipo B de Salud, obvian las instalaciones del primer laboratorio de fabricación y prototipaje del MIT certificado aquí en el Ecuador, el Fab Lab de Yachay, obvian una serie de infraestructuras como
como prácticamente 30 laboratorios de primer nivel que fueron destinados para la propia universidad. Y definitivamente uno no entiende por qué no sigue el proyecto y se ensañan con decir, bueno, la inversión, el despilfarro, 1.200 millones nunca se asignaron a Yachay, nunca. El presidente de la República miente y sobre la base de esa mentira quieren montar un proceso judicial en contra de exfuncionarios y autoridades que nada tienen que ver con esa mentira montada. Es una cortina de humo para disfrazar la reprimarización de la economía nacional, convertirle nuevamente a un país que es rico en talento humano, rico en recursos naturales, convertirle nuevamente en un país rentista a expensas de intermediarios financieros, chulqueros, intermediarios en la producción de bienes y servicios importadores, y realmente primario en exportaciones a los vaivens, dependientes a los vaivens de los precios de los commodities. Ahora, Héctor, como le decía, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización ha señalado que va a entregar este expediente a los organismos de control como la Fiscalía, como la Contraloría, aunque la Fiscalía no es un órgano de control, pero ella ha anunciado que va a entregar estos expedientes a la Contraloría y a la Fiscalía. En ese sentido, si no es como ellos plantean, si usted dice que no se ha destinado esa cantidad de dinero que el propio presidente de la República señala, que la señora Belén Cordero lo dice, que el señor Villavicencio también lo cita, entonces, ¿cómo van a sustentar esta diferencia abismal? Porque entre 240 millones y 1.200 es una cantidad exorbitante. ¿Están preparados para demostrar y para enfrentar ahora en estos otros escenarios este ataque que viene sufriendo Yachay y todos los que tienen que ver con este proyecto emblemático del expresidente Rafael Correa? No necesariamente han sido o hemos esperado a este momento para demostrar nuestra inocencia. Lo venimos demostrando desde hace más de 4 años, tanto en cortes, en la propia Contraloría, que hace caso omiso a las evidencias sustanciales, como son informes periciales que hemos solicitado a la función judicial que asigne peritos expertos. Yo quiero señalar algo, Licenia. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional se preste como un escenario para exhibir pruebas como fotos de Google Earth para determinar si hay fallo estructural en un edificio? Cuando en oposición, en contraposición, hemos demostrado con informes de peritos especializados en ingeniería estructural, con análisis de laboratorios en la Universidad Central del Ecuador, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que esos edificios no tienen fallo estructural grave y que la única recomendación de estos peritos expertos en el área de la construcción imparciales es asignen los recursos, terminen de construir y refuercen las infraestructuras que están botadas desde hace más de 5 años. ¿Cómo es posible, Licenia, que la justicia ecuatoriana se preste a iniciar una persecución sobre la base de mentiras como la que exhibió La Posta, al decir que hemos comprado vehículos Vitara, perdón por la cuña, porque hemos comprado vehículos Vitara por más de $135,000, cuando en realidad el contrato que se desprende de un proceso de catálogo electrónico en el sistema de compras públicas señala claramente que fueron 6 vehículos con mantenimientos incluidos por más de 2 años. 6 vehículos. ¿Y de dónde saca la señora Ana Cordero? De una incompetencia absoluta de los señores funcionarios del gobierno del encuentro, que no pueden hacer un asiento contable, y en lugar de dividir para 6 los $130,000, lo que hacen es multiplicar por 6 y lo ponen en un asiento contable en 2021. Yo me indigno como esos como 120,000 académico. Costaron los 6 autos, no Claro. es que cada uno como le... Sí, entonces, en base a eso, montan un show y quieren distraer la atención de la gente para no tratar los problemas que realmente son de interés público para el país en estos momentos, como lo es la reducción del presupuesto para la educación superior. Fíjate, Licenia, fíjense, amigos, en el año 2017 se destinó el 2.13% del Producto Interno Bruto del país para educación superior. Hoy, a duras penas, superamos el 1%.
A duras penas superamos el 1% y eso significa la disminución de posibilidades, no solamente del país, de prosperar, de crecer, de desarrollar otro tipo de industrias, sino que le quitan la posibilidad de romper el círculo de la pobreza a más de 5 millones de jóvenes que aspiran a mejores días para su familia. Anualmente se gradúan más de 400,000 estudiantes de la educación media, es decir, de la secundaria, y aspiran a acceder a una educación superior. ¿Cómo puede llenarse la boca el denominado gobierno del encuentro en decir que van a abrir oportunidades para los jóvenes ecuatorianos, cuando en realidad lo que hace con los hechos es terminar de sumir a la población en el círculo de la pobreza y destinarlos a ser en el mejor de los casos, los cajeros descartables del Banco del Barrio? Ahora, Héctor, otro de los argumentos que se plantearon en esta serie de discusiones al interior de la Comisión de Fiscalización es que la gran inversión que se hizo para Yachay no se justifica porque no tiene el número suficiente de alumnos. ¿Esto es así? A ver, hay una confusión realmente y realmente hay una falta de conocimiento de lo que significa el proyecto Yachay. Yachay se configuró como un proyecto de un parque tecnológico de grandes prestaciones. En este sentido, lo que se necesitaban era tener laboratorios de referencia nacional, no para el uso exclusivo de la Universidad de Tecnologías Experimentales del Ecuador, Yachaytec, sino para la confluencia de todos los institutos públicos de investigación y todas las universidades del país. Vuelvo y repito, economías de escala significa no comprar 20 equipos, pongamos el caso de un microscopio, 20 microscopios de baja resolución, frente a comprar uno realmente bueno que lo comparta todo el sistema y que puede elevar sus prestaciones para mejorar la producción científica, la investigación y obviamente la solución para los problemas de la colectividad. Cuando hablamos de Yachay, por ejemplo, hablamos del supercomputador. El desconocimiento absoluto, la ignorancia, no exime de culpa realmente a la mala intención de estos funcionarios de la Asamblea. Imagínense, Licenia, construimos junto con varias empresas a nivel mundial, de la talla, la cuña, de IBM, y construimos el supercomputador más poderoso de América Latina a 2017. Se lo inaugura a inicios de 2017 y costó en una cifra cercana, no a los 6 millones que señalan, a 14 millones de dólares. ¿Y por qué digo que es más? Porque el gobierno de España condonó deuda por una cifra cercana a los 8 millones de dólares al gobierno ecuatoriano para proseguir con ese proyecto y generar capacidad computacional. ¿Para qué en el país? Primero, para prevenir desastres naturales, modelar oleajes, modelar clima, modelar la situación del país, para prospección minera, para prospección hídrica. ¿Para qué más? Para evitar la guerra electrónica y los riesgos que se desprenden de ella. Por favor, en los Estados Unidos, la prioridad número 1 es la supremacía computacional para defensa nacional. En el Ecuador, la más cercana de los equipos de cómputo relacionada con esta computadora Kinde 1, tiene menos de la 20ª parte de esas capacidades y cáiganse para atrás. El gobierno del encuentro, como el gobierno de Lenín Moreno, la tienen bajo llave y no la prenden desde hace 3 años. ¿Por qué? Por incapacidad, porque votaron a todos los funcionarios, pues, porque votaron a los técnicos que se prepararon en China, que se prepararon en Estados Unidos, que se prepararon en Europa, porque la ignorancia hace que caigan los regímenes como los talibanes en errores históricos. Al no comprender de lo que están al frente, lo que hacen es reaccionar con violencia y tumbar lo que están al frente, como tumbaron la gente de ISIS, detonó monumentos realmente históricos como las ruinas arqueológicas de Babilonia. A eso nos enfrentamos. ¿Cómo es posible que quieran derrumbar los edificios de Yachay que necesitan ser construidos? Claro, el señor Barrera lo dijo en estos micrófonos, que se debe realmente
terminar con Yachay, porque al no comprender y malintencionadamente destruir lo que otros gobiernos hicieron con mucho sacrificio técnico, sacrificio presupuestario, con tiempo dedicado hacia el bien público, no hacia el fortalecimiento de sus negocios particulares, porque de aquí ¿quién sale ganando? Al debilitar la universidad pública, ¿quién sale ganando? La universidad privada. El socio de Barrera, pues la Reategui. ¿Cuál es la universidad privada en Pichincha que más ha crecido pues en matrícula? La UDLA, el socio de Barrera. ¿Cuál es la universidad que más ha crecido en matrícula y la que más dinero de vuelta ha generado? El socio de Barrera, la Reategui. El cómplice de la reforma de la educación superior a la ley orgánica de educación superior, la reformaron para garantizar un negocito de los institutos técnicos tecnológicos que ahora otorgan títulos de tercer nivel, comparables con los de licenciatura. Licenia, tú eres una profesional de la comunicación. ¿Cuántos años te costó de educación superior dura en la Faxo obtener un título de licenciatura? 5 años. 4 años. 4 años y la tesis. Y la tesis, claro que ¿verdad? Sí. Pues déjame decirte que hoy en 2 años una persona obtiene un título de tercer nivel equivalente al tuyo. Sin la menor ética profesional y ética académica. Barrera incentivó un negocio con esa reforma de educación superior digna del peor gobierno de la historia para poder no solamente reprimarizar nuestra economía, sino pauperizar y mutilar las capacidades de desarrollo del país. A eso debemos centrarnos. Héctor, ¿y cree que hasta ahora el proyecto como tal, o Yachay como tal, se puede recuperar dejando fuera los odios políticos, la cuestión política de por medio que no debería haberse tomado en cuenta en una situación que tiene que ver con la educación, porque la educación beneficia a todos, derecha, izquierda, al centro, lo que sea? ¿Se puede recuperar Yachay? ¿Cree usted que se lo puede hacer o cree que ya no tiene remedio? O sea, ya el gobierno no la va a apoyar y el gobierno no va a invertir, no va a recuperar, no va a terminar esos edificios que usted dice que sí se pueden terminar de construir. Es que no se trata únicamente de Yachay, se trata de una estrategia de desarrollo de país. Se debe retomar la estrategia de desarrollo que se pensó para transformar la matriz productiva del Ecuador. Yachay es simplemente una materialización en un proyecto de lo que significaba ese cambio de matriz productiva para una sociedad que tradicionalmente ha sido dependiente de los recursos naturales. Yachay es simplemente ese objeto de especulación de parte de gobiernos mediocres para terminar con esas capacidades nacionales. ¿Qué debemos retomar? La asignación a la educación superior, realmente que sea una prioridad presupuestaria. Retomar las becas internacionales, que definitivamente las terminaron. Antes nos enorgullecíamos porque salían los hijos de las familias con bajos recursos y los hijos de las familias de clase media a estudiar en las mejores universidades del mundo. Pregunten cuántas becas ha entregado el gobierno del Encuentro. Tercero, debemos recuperar las capacidades institucionales para investigación, desarrollo e innovación, que es el único vehículo para el desarrollo en las sociedades modernas. Lamentablemente, ninguno de esos elementos han sido vinculados como prioridad presupuestaria con un petróleo que hoy ya supera los $100. Y por último, Yachay no es el problema. El problema es la visión que tiene una sociedad para creer en falacias como la que menciono de los autos, de la supercomputadora que dicen que es un gasto, un despilfarro, que la producción científica está sobrevalorada. Pero ¿quién lo dice? Una persona que compró un título en una universidad de garaje, como la Universidad Cooperativa de Colombia, neciando, ¿Se refiere al presidente de la Comisión de Fiscalización? Me refiero al señor Villavicencio y a la señora Cordero. Pero ella tuvo una beca del Estado. Pero no ha aprendido nada. O sea, beneficiaria de las becas del gobierno de una muestra de que no se entregaban a dedo las becas, que para acceder a una beca de excelencia se tenía que rendir exámenes, presentar las cartas de aceptación de las universidades donde estaban y demostrar que el destino de los recursos era precisamente académico. Pero déjeme completar la idea. En el momento en el que una persona descalificada académicamente se pone
como gato porfiado a neciar un informe firmado por 200 de los mejores académicos del mundo, decanos de universidades como MIT, Cambridge, de la propia Universidad de París I, la denominada Sorbona, de Princeton, que firmaron los estudios de factibilidad de Yachay. Y esta gente dice que Yachay es un proyecto que no tenía sustento o que se planificó para el país equivocado. Es porque la visión retrógrada y acomplejada de estos señores no tiene un parangón en la historia. Es como los grilletes que le ponen a una persona que quiere volar. Usted póngale a Usain Bolt en las Olimpiadas, no solamente una carga detrás, sino póngale un grillete al piso. ¿Cómo va a querer que gane las Olimpiadas? ¿Cómo va a querer que gane la carrera? Eso es lo que pasa. El pueblo ecuatoriano quiere surgir, quiere correr, quiere volar con esa capacidad creativa que tenemos, y hoy tratan de mutilarnos encadenándonos hacia el piso. ¿Cuáles son los resultados que ha dejado Yachay, por ejemplo, para que quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y por nuestras frecuencias recuerden? Porque, claro, la evidencia está allí, hay muchísimos estudiantes que cada vez nos dan a conocer los logros, estudiantes de Yachay, pero ¿cuáles son los logros? 900 publicaciones de alto impacto, solamente las de los estudiantes de pregrado. 900 publicaciones de alto impacto de estudiantes de pregrado. Para que ustedes tengan una idea, en 2013, un autor mexicano, Didrikson, publicó un estudio donde decía que cada publicación de alto impacto tiene más o menos un costo de $1 millón obviamente no en ciencias sociales, sino en denominadas ingenierías o ciencias duras. Este estudio, si nosotros comparamos las 894 exactamente publicaciones de alto impacto de estudiantes de pregrado y las valoramos sobre la mitad del valor que señala Didrikson, es decir, dividimos para 2, tenemos más de 440 millones de dólares que en producción científica, valorados en ese entonces en beneficio del país. 1, 2, la capacidad, el ahorro al Estado, que significa traer todo el conocimiento de la academia para solucionar problemas propios de nuestra sociedad. Eso no se valora, eso no se pone en el informe. Tampoco se pone en el informe cómo cambiaron la vida de estudiantes de bajos recursos que no tenían la oportunidad de acceder a la educación superior y que fueron becados en Yachay gracias a su capacidad y a sus conocimientos, no únicamente determinados por una nota en el sistema de educación intermedia, sino por la capacidad real que tenían al evaluarse con estándares internacionales. Imagínense, y que ahora se especializan en el exterior. Y ahora el 90% de los estudiantes que salieron graduados de Yachay han conseguido becas en las mejores universidades del mundo. Y hablo no solamente de universidades norteamericanas, hablo universidades ranqueadas por Shimago dentro de las 200 universidades más importantes del mundo. Eso es un logro académico de la universidad. Ahora, tengamos en cuenta que Yachay funcionó apenas 4 años. Se empezó a construir 4 años. ¿Cuál era la intención? Llevar a todos los institutos públicos de investigación para que compartan. Antes funcionaban y hoy siguen funcionando como unos estancos que no comparten información. ¿Qué importancia tenemos para la agricultura de precisión que funcione el Instituto Espacial Ecuatoriano con el INIAP? Que compartan su investigación el INAMI con el INIAP. Que el Instituto Exisquieta Pérez comparta sus investigaciones con el Instituto de Biodiversidad y comiencen a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque la reforma no solamente era física, sino institucional para cambiar de chip y comenzar a cooperar en lugar de competir o restringir en las capacidades individuales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a seguir conversando de este tema que seguramente va para largo, así es que esperamos que nos vuelva a acompañar en otra oportunidad. Héctor Rodríguez, sociólogo y exgerente de la empresa pública Yachay, que ha estado con nosotros. Muy amable, Héctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lisa. 8:01 en Punto Noticias, una pequeñísima pausa, enseguida regresamos.